Buenos días, Chef. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bien. Pues bueno, buenos días chicos. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar el día de hoy con esta parte que nos habíamos quedado del prefabricado, que era la parte de la carne. Ajá. Estábamos hablando un poquito de la composición química de la carne, ¿sale? Permítanme un momento. Voy a compartir pantalla. Ok. Ok, me parece que nos habíamos quedado en esa parte, que son las proteínas del tejido conectivo. Estábamos hablando un poquito sobre la importancia que tiene el colágeno en como proteína en el cuerpo. ¿Sale? Las distintas funciones que tiene como tal el colágeno, hablando desde la piel, hablando desde, ok, hablando desde la piel, hablando de los huesos, de las articulaciones, de los tendones, ajá, por solo mencionar algunas, y también la firmeza como tal, en este caso de lo que es la carne o el músculo, ajá. El colágeno es una parte importante de todo esto, ya que digamos que el colágeno es lo que le permite tener firmeza, en este caso a la carne o a la piel. Ajá. Bien, mencionábamos también un poquito sobre la elastina. Ajá, entonces, en este caso vamos a seguir con el resto de las proteínas. Ujú. Tenemos las proteínas del plasma sanguíneo. En el caso de las proteínas del plasma sanguíneo, tenemos que estas se dividen en dos grupos, que son las albúminas y las globulinas.
siendo las primeras solubles en agua y responsables de mantener el volumen de la sangre, y las segundas solubles en soluciones salinas. Y bueno, primero tenemos la proteína sarcolémica, que está asociada con el sarcolema, que es una presunta composición similar al colágeno. Tenemos también las queratinas, que son los principales componentes de la capa córnea más externa de la epidermis. Los cuernos, las pezuñas, las escamas, los pelos y las plumas, ¿sale? Que son compuestos con importante contenido de azufre. De acuerdo con su consistencia, se clasifican en duras y blandas. En las primeras, los filamentos están dispuestos en forma rígidamente paralelos. En las segundas son más desorganizadas, en este caso como callos. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer aquí una pausa. Tenemos que las queratinas son muy importantes. De hecho, bueno, si nosotros ponemos un poquito de atención en el mercado, en este caso, cuando vemos los famosos comerciales de shampoo y cosas de ese tipo, que se habla mucho de esta cosa de la queratina. La queratina como tal, pues viene siendo una proteína. Esta proteína lo que ayuda es a nutrir y a generar estructura principalmente en ciertas partes del cuerpo. Obviamente, como en los comerciales lo dicen, en el cabello ayuda bastante. Digo, que en realidad las porciones que se utilizan para ese tipo de productos son mínimas a comparación de las cantidades requeridas diariamente, pero pues de que traen, ¿no? Entonces, no únicamente va a ayudar al crecimiento y el desarrollo de la estructura del pelo, del cabello. En este caso, en los animales, también va a ayudar a la estructura de lo que son las plumas, va a ayudar a las escamas, a las pezuñas, a los cuernos de algunos animales, y como tal es la capa córnea de la epidermis, ¿sale? Entonces, vamos a tener que la queratina va a ser una de las proteínas más importantes que son parte de la estructura como tal de algunas partes, tanto del humano como de los animales. Bien, tenemos por otro lado las enzimas. En el caso de las enzimas, tenemos que están aplicadas en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y los aminoácidos de la célula. Actúan benéficamente favoreciendo la maduración de la carne o en forma inestable, causando la putrefacción, fermentación, cambios de color o enranciamiento. O sea, vamos a tener que las enzimas van a jugar un papel fundamental dentro de lo que es el organismo, ¿sale? En este caso, bueno, en el punto de la carne, va a jugar un papel muy importante, dado que al mismo tiempo que va a ayudar a que exista o que se genere o que funcione mejor el metabolismo, también va a causar efectos secundarios que van a provocar, en este caso, putrefacción, fermentación, cambios de color, enranciamiento. Recordemos que las enzimas van a ser aquellas que nos van a ayudar o van a tener funciones específicas donde puede que se junten o se separen elementos, donde en este caso la enzima va a ayudar a que exista como una descomposición de ciertos factores, y obviamente esta descomposición se va a ver reflejada pues en cambios de color, en enranciamiento, en fermentación, ¿sale? Entonces las enzimas van a hacer un papel importantísimo. Bueno, solo por hacer ahí como un paréntesis, recordemos que las enzimas, por solo poner un ejemplo, las enzimas juegan un papel importante, por ejemplo, también en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros en la boca, en la saliva, tenemos enzimas. Estas enzimas son las que nos van a permitir que nosotros podamos descomponer de manera rápida los alimentos al momento de comerlos y de tragarlos. Entonces, estas enzimas van a jugar un papel importante. Si de por sí son importantes con nosotros en la boca al momento de comer, ahora imagínense el papel que juegan las enzimas dentro de la carne o en la carne cuando pues se encuentran en contacto con otro tipo de sustancias
las cuales van a permitir que exista la descomposición como tal, ¿sale? Bien. Luego vamos con la parte de las grasas, que también es importantísima en la carne. Tenemos que las grasas, en este caso la carne, posee numerosos lípidos, desempeñando algunos de ellos funciones importantes en el metabolismo, como los ácidos grasos esenciales, en este caso el colesterol, los fosfolípidos y las vitaminas liposolubles. Algunos otros, como los esteres de ácidos grasos, son menos activos metabólicamente, pero constituyen una reserva de energía y protegen a los órganos. Ok, entonces, en general, vamos a tener que las grasas o los ácidos grasos van a ser aquellos que van a servir como reserva energética, ¿sale? Esta reserva energética va a ser, bueno, de las más importantes después de los carbohidratos. Posteriormente, cuando se generan, digamos que porciones más grandes de grasa en el cuerpo, estas porciones lo que hacen es que le sirven al cuerpo como protector de órganos. De hecho, bueno, si nos ponemos a pensar un poquito, todos nosotros en el cuerpo humano, la grasa como tal cumple una función protectora. O sea, aparentemente no y sí, pero se genera como una capa alrededor de los órganos importantes y esta capa lo que hace es cuidar al órgano de algún golpe, por así llamarlo, ¿no? De hecho, es principalmente para eso. Se genera como esta grasa, se forma, pero se forma alrededor de ciertos órganos que son vitales. En este caso, por ejemplo, en el corazón, el corazón está cubierto de grasa. Digo, tampoco es así que debe de estar cubierto totalmente de grasa, ¿no? Pero en su generalidad, hay ciertas zonas del corazón que están recubiertas de grasa o que tienen una capa protectora de grasa. Y esto va a permitir que sea como un protector por cualquier eventualidad, ¿no? Lo mismo pasa también con los animales. Cuando los animales obviamente están en engorda o están como muy gordillos, esta grasa se genera como capas. Y estas capas lo que hacen es cuidar a los órganos importantes del cuerpo. Y bueno, también como les mencionaba, en este caso también son depósitos de energía y esta energía, pues bueno, le sirve al animal o le sirve a nosotros también los humanos para hacer nuestras funciones vitales. Tenemos que existe una clasificación de las grasas. En este caso, el animal se encuentra de dos tipos de grasas. Primero tenemos la grasa orgánica, o sea, la grasa estructural de la célula, cuya composición no varía con alimento y no es móvil. Tenemos también la segunda clasificación, que son las grasas de depósito, y nos dice que es la que se deposita en el tejido conectivo, formando la grasa abdominal, dorsal, renal, y cambia con la dieta. Y de ella obtiene el animal su energía. La composición de la grasa que depositan muchos animales tiende a parecerse a la grasa de la dieta. A la grasa de la dieta. Esto ocurre con más frecuencia en el cerdo que en el bovino, debido a que la dieta del cerdo se presta más para la inclusión de ingredientes grasos de diferente composición y porque los microorganismos del rumen tienen la capacidad de uniformizar la composición de los nutrientes asimilados. ¿Sale? Entonces, la composición de la grasa como tal va a depender mucho del metabolismo del animal. Ajá, entonces, ¿cómo les explico, papá? En este caso, la distribución, hablando específicamente del cerdo, la distribución de la grasa del cerdo va a depender mucho de su metabolismo. Esto le va a permitir que cuando se consuma mayores cantidades de grasa, esta se pueda repartir equitativamente en la mayoría del cuerpo y se pueda transformar obteniendo como tal algunos
Algunos ácidos grasos de distinta calidad. En este caso, por ejemplo, si hablamos del bovino, si hablamos de la res, es totalmente distinto. Digo, también es importante mencionar que en el caso de la res, para que la res tenga para que la res se pueda ver gorda, por así llamarlo, se necesita que tenga una mala alimentación. En el caso de la res, cuando la alimentación de la res es buena y a lo mejor es rica, a lo mejor en grasas, va a depender mucho también del tipo de grasa que esté consumiendo. Ajá. En este caso, casi siempre el consumo de grasa de estos animales, en este caso de la res, se vuelve o se va como grasa intramuscular, lo que nosotros conocemos como el famoso marmoleo. Ajá. Entonces, en este caso, la distribución de la grasa va a permitir ya desde el punto de vista del consumo humano, la distribución de la grasa va a permitir que tengamos una grasa, perdón, una carne con mejor consistencia, una carne más jugosa y una carne más suave. De hecho, también los ácidos grasos o la grasa repartida intramuscularmente va a permitir que tenga otro sabor distinto. La grasa también nos va a aportar bastante sabor al momento de nosotros estar cocinando. Es por eso que las calidades de la carne o dependen mucho de su alimentación. En este caso, si hablamos de tipo Angus, de tipo Prime, a lo mejor si hablamos se me ocurre la Wagyu, se me ocurre la Kobe, etcétera. ¿Sale? Entonces, ahí estamos hablando de que la alimentación de los animales tiene un papel importante dentro de estos para que esta grasa intramuscular o esta grasa como tal se pueda repartir de manera equitativa dentro de pues, el animal, ¿no? Por otro lado, retomando la parte del cerdo, lo que yo les mencionaba hace un momento, el cerdo lo que permite es que, ok, sí va a haber una distribución de grasa intramuscular, pero va a haber una distribución más grande de grasa que se encuentra por fuera del tejido muscular. Lo que vamos a encontrar como el sebo, porque su metabolismo lo asimila y lo distribuye de esa forma. Bien, por otro lado vamos con la parte del agua. Cuantitativamente representa el 70% de la carne roja magra, razón por la cual tiene influencia sobre la calidad de la carne, afectando la jugosidad, consistencia, terneza, color y sabor. Por ser el medio universal de las reacciones biológicas, su presencia, las reacciones biológicas, su presencia influye en los cambios que concurren en la carne durante su almacenamiento y procesado. El contenido de humedad en la carne es importante principalmente en el tejido muscular magro. El tejido adiposo, por su misma naturaleza, no contribuye a incrementarlo. Por lo tanto, a mayor contenido de grasa, de un corte, menor contenido de humedad. ¿Sale? Esto también es muy lógico. Obviamente, como nos dice aquí, la composición de la carne o del músculo magro es del 70% de agua. Ajá. Obviamente, este 70% va a afectar de manera directa en todo lo que tiene que ver en las características de la carne, como la consistencia, la terneza, la jugosidad, el color, el sabor y también el aroma o el olor. Pero también va a ser un factor importante, eso también debemos tomarlo en cuenta, que va a ser un factor importante para la descomposición de la misma. Recordemos que la cantidad de agua es uno de los factores más importantes para la proliferación de microorganismos y por lo tanto la putrefacción es más rápida. Ajá. Entonces, esta parte de la cantidad de agua, o vamos a ponerlo desde este punto, mientras más magra sea una carne, es decir, que menos grasa tenga, más cantidad de agua va a tener. Y por lo tanto, esta carne va a tener un proceso de putrefacción más rápida. ¿Sale? Entonces, por el contrario, si nosotros tenemos un X pieza de carne que a lo mejor es rica en grasa intramuscular o también el recubrimiento, esta carne va a tener un tiempo de vida ligeramente más largo, dado que las condiciones de la grasa
recordamos que la grasa como tal no se pudre, únicamente se enrancia. Entonces, durante el proceso o la intervención que tiene la grasa intramuscular con el agua, va a generar un proceso de putrefacción un poquito más lento. ¿Sale? Entonces, bueno, el agua sí va a ser un factor muy importante, pero mientras más cantidad de grasa, menos cantidad de agua existe dentro de los cortes de carne, o en este caso de la carne. Luego tenemos la parte de los hidratos de carbono. En los hidratos de carbono tenemos que todos los tejidos y los líquidos tisulares de los animales contienen hidratos de carbono. Aunque no en altas proporciones, como los vegetales, se presentan libres o formando parte de los ácidos nucleicos, nucleósidos o nucleótidos. Son fuente de energía para el músculo y hacen parte de las sustancias de reserva del organismo. La mayor proporción de los hidratos de carbono que hacen parte del músculo son polisacáridos complejos, muchos de ellos unidos a componentes proteicos. ¿Sale? Entonces, una de las características que va a tener la carne es que, o sea, sí va a tener carbohidratos, pero en su mayoría va a ser ausente de carbohidratos. En este caso, cuando hablamos de polisacáridos, hablamos principalmente de algunos tipos de azúcares. Estos azúcares nosotros los vamos a encontrar literalmente en la carne. Ejemplo, cuando nosotros hacemos cualquier guiso de carne, pero vamos a poner un ejemplo. Si nosotros hacemos una carne asada, cuando nosotros sometemos a cocción cualquier corte de carne, al momento de estarse cocinando se va a generar una capa. Esta capa, la famosita capa dorada que se genera al contacto con el fuego, esta capa que genera como esta costrita café y que de hecho es de las características como más ricas que se genera al momento de hacer una carne asada, es justamente una reacción de Maillard. Esta reacción de Maillard lo que hace justamente es que se modifica la consistencia o se modifica en este caso la estructura de la carne en base a los carbohidratos, es decir, las pequeñas cantidades de carbohidratos que tiene la carne, en este caso los azúcares, se ponen cafecitos y en este caso pues existe esta reacción, ¿no? Porque es que la palabra correcta no es descomposición de los carbohidratos, no encuentro la palabra correcta, pero bueno, es una modificación como tal de estos carbohidratos y por lo tanto tiende a tomar ese tono café, ese tono dorado de la carne, porque son las pequeñas cantidades de carbohidratos que contiene. Digo, por ahí debe tener, o tiene, mejor dicho, uno que otro carbohidrato integrado intramuscularmente, ¿no? Pero en general se genera en la parte de afuera, en la costra específicamente. ¿Sale? Entonces, estos carbohidratos como tal no van a tener una presencia muy grande dentro de la carne. Sí va a haber carbohidratos, pero va a ser de manera muy, muy leve en esta. Bien, tenemos en este caso el glucógeno, que es el polímero de la glucosa denominado glucógeno, en el cual se almacena en casi todos los tejidos hasta que se necesite, pero fundamentalmente en el músculo esquelético y en el hígado, en donde puede alcanzar hasta valores del 2 hasta el 8% del peso húmedo de este último en los mamíferos. El contenido normal de glucógeno en el caso del músculo oscila entre el 0.5% y el 1.3%. La reserva de glucógeno se agota cuando se produce una demanda alta de energía. El ayuno, por ejemplo, disminuye el glucógeno hepático y el muscular disminuye con el ejercicio. ¿Sale? Entonces, esta parte del glucógeno va a ser un carbohidrato que vamos a tener como reserva en los músculos. Bueno, en este caso vamos a tener dos depósitos de glucógeno. Vamos a tener el depósito musculoesquelético y el depósito del hígado. Obviamente, ambas cumplen funciones vitales, pero
cada uno o cada depósito se va a agotar con respecto a actividades específicas. Como lo mencionaba aquí, el glucógeno intramuscular se va a agotar con la actividad física, y porque es una reserva de energía, y el glucógeno del hígado, en este caso, o el hepático, va a disminuir con las actividades diarias. En este caso, ¿cómo se le llama? Bueno, no recuerdo la palabra correcta, pero es con todas las actividades que tenemos día con día. Por ejemplo, caminar, despertar, dormir por sí solo, hablar. Creo que es metabolismo basal, si no recuerdo, si no mal recuerdo. Pero sí, creo que es la parte de metabolismo basal, va a ser esa parte del glucógeno que contenemos nosotros en la parte del hígado. Y lo mismo pasa con los animales, ¿sale? Estas reservas se van a encontrar de la misma forma. Bien, por otro lado tenemos algunos otros componentes orgánicos dentro de lo que es la composición de la carne. Sí, les decía, tenemos algunos otros componentes orgánicos dentro de lo que es la composición de la carne. Tenemos que dentro de estos componentes orgánicos, solamente el 3.5% del peso corporal del animal es de naturaleza inorgánica o mineral, y está constituido por el calcio, por el fósforo, el potasio, azufre, sodio, cloro, hierro y magnesio, encontrándose elementos como el manganeso, el cobre, el yodo, el zinc y el cobalto en cantidades traza, pero que son esenciales para la función metabólica normal. En este caso, de este contenido mineral, del 15 al 20% está presente en la carne, cumpliendo funciones especiales sobre propiedades como la terneza, la cual se ve afectada a través de los cambios que sufren los tejidos del animal al pasar del estado vivo al estado post-mortem, siendo el más importante el relacionado con la membrana celular y la habilidad de las 37 células, para retener las máximas cantidades de agua en ellas, lo cual afecta la jugosidad y la terneza de la carne. Esta acción es realizada a través del mantenimiento del equilibrio osmótico, el cual incide en el mantenimiento de una concentración normal de iones en el fluido extracelular, ocasionando que el agua permanezca en el interior de la célula, favoreciendo la jugosidad. O sea, vamos a tener que en esta parte de los componentes inorgánicos, todos los elementos que por naturaleza se puedan encontrar en el cuerpo del animal, van a jugar un papel muy importante. En este caso, hablando de características pues características para la carne, en este caso para el consumo. Digo, hay muchas más funciones que tienen los componentes inorgánicos o ¿cómo se les dice? O los minerales, pero hablando justamente de esto, como nos menciona aquí, pues juegan un papel importante para la terneza, para la jugosidad, para la retención de humedad, ¿sale? Dado que, pues bueno, estos elementos o estos minerales van a tener una reacción específica conforme la reacción metabólica que va a tener en este caso la carne. Mencionaban algo aquí de la parte del postmortem. Cuando la carne se somete a este descanso postmortem, pues también existen reacciones específicas que tienen los minerales dentro de la carne, ocasionando o causando factores importantes que son beneficiosos para el consumo. En este caso, como lo mencionaba hace un ratito, la cantidad de agua que puede estar, pues bueno, dentro de la carne, o sea, si se sostiene, por así llamarlo, si las cantidades de agua
se sostienen ahí, o en este caso la jugosidad y la terneza. También tenemos o existen algunas cuantas vitaminas en esta parte de la carne, donde nos dice que las vitaminas suelen contener vitamina B12, que es ausente en los alimentos vegetales, pues la vitamina B12 es producida por microorganismos del suelo que viven en simbiosis con las raíces de las plantas. Y vitamina A, si se consume el hígado, claro está, la cantidad de vitaminas en la carne se ve reducida en gran medida cuando se cocina, y la reducción será mayor cuanto más tiempo se cocine o cuanto mayor sea la temperatura. La vitamina B12 es necesaria para la formación de nuestro material genético, en este caso el ADN, por lo que tiene numerosas funciones en el organismo, incluyendo la producción de sangre saludable y un sistema nervioso que funcione de forma óptima. La deficiencia de esta vitamina, que puede causar una disfunción neurológica, está provocando una preocupación creciente entre las personas de más edad, debido a su menor índice de absorción a un consumo inadecuado. ¿Sale? Entonces vamos a tener que las carnes, en este caso puede ser carne de res, de cerdo, lo que sea, van a estar casi o van a tener una limitación o van a tener una ausencia considerable de las vitaminas. Ajá. En este caso, híjole, su mayor, digamos que de todos estos nutrientes, macro y micronutrientes que va a tener la carne principalmente se va a componer de proteínas, de grasa, posteriormente va a tener un poco de carbohidratos, va a tener un poco de minerales y al final va a tener las vitaminas. Las vitaminas van a estar casi ausentes en esto, en este caso en la carne, ¿vale? Porque pues en realidad en realidad no es que la carne sea un generador o productor natural de proteínas. Las pocas proteínas que nosotros vamos a encontrar en la carne se va a deber o va a ser debido al tipo de alimentación que tiene el animal. O sea, si el animal, por ejemplo, bueno, como nos dice aquí, regularmente como se encuentra en las plantas, si el animal come de manera natural o de manera pues buena, en este caso hace su pastizal y todo ese tipo de cosas, pues bueno, vamos a encontrar a lo mejor la vitamina B12, como nos dice aquí, o por ahí una que otra vitamina, pero es muy difícil. Ajá. Y el hígado, recordemos que el hígado, al igual que nosotros, es uno de los órganos que consiste justamente en la absorción de nutrientes. Ajá. En este caso en los animales va a pasar lo mismo. Cuando el animal consume, en este caso las plantas o cosas que vengan del suelo, el hígado como tal va a ser quien absorba todo esto, quien tenga esta parte del metabolismo de los nutrientes. Y pues bueno, la vitamina A va a estar presente dentro del hígado. Entonces, al nosotros consumir el hígado, digo, habemos quienes nos gusta el hígado o las vísceras de los animales. En este caso, digo, yo me incluyo, pero hay quienes no les gustan las vísceras. Entonces, en las vísceras nosotros vamos a encontrar grandes cantidades de micronutrientes, hablando de minerales y hablando de algunas vitaminas que pueden estar presentes dentro del mismo. Si nosotros consumimos carne magra, en este caso X corte de carne, lo que sea, o no sé, pulpa de res, por así llamarlo, no vamos a encontrar ahí como tal vitaminas. O sea, definitivamente ahí no vamos a encontrar vitaminas. Posiblemente nosotros encontremos por ahí, no sé, minerales que todavía pueden estar presentes dentro de la carne, pero definitivamente vitaminas no las vamos a encontrar en esa parte. ¿Por qué? Porque simplemente no es la parte de absorción o la carne como tal no absorbe como tal el nutriente. Primero lo metaboliza el hígado, posteriormente el hígado es quien hace la absorción de estos micronutrientes o nutrientes macro,
y de ahí, pues bueno, ya distribuye hacia el resto del cuerpo, ¿sale? Entonces, la parte de las vitaminas va a estar un poco limitada, ajá, en cuanto la carne que estamos hablando. Ok, esto ya no. Bien. Ah, 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 ah. Bueno, con esta parte terminamos lo que es la parte de la composición de la carne. Vamos a seguir hablando de la carne, claro. Y ahora vamos con otra presentación. Déjenme ver. ¿Qué onda? Ah, chingotes. Que no. Ah, 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 ah. Ok. Bien, vamos con esta parte de lo que es la obtención de la carne. ¿Va? Ay, ay, ay. Esta parte también es muy interesante y es muy importante. La pregunta es cómo se obtiene la carne. Nos dice entonces que después de la crianza, los animales son transportados a los mataderos, o en este caso los rastros, donde se debe contar con un sistema o sistemas higiénicos de matanza y de manipulación de la carne, donde posteriormente son sacrificados. Después del sacrificio, el animal se desolla, es decir, que se le quita la piel, y se eviscera, que se le quitan las vísceras. Posteriormente se destaza y se lava para después almacenar la carne. En este caso, lo que nosotros conocemos como el canal. En una cámara de refrigeración que se encuentra aproximadamente a 2 grados durante 36 horas y así permitir la glucólisis. Es cuando el glucógeno muscular se convierte en ácido láctico que funciona como un ligero conservador, además de que da tiempo para que desaparezca el rigor mortis antes de procesar la carne. ¿Sale? Entonces, tenemos que uno de los factores más importantes después de la crianza, obviamente, es el sacrificio de los animales. Para que nosotros podamos tener carne en buen estado y carne segura o higiénica, desde hace algunos años, yo creo que estamos hablando hace unos 20 años, yo creo más o menos, entre unos 15 y 20 años aproximadamente, se puso mucho de moda o se regularizó, por así llamarlo, la parte de los rastros oficiales o, sí, o mataderos. En este caso, lo que es la certificación TIF. Ajá. La certificación TIF se dio por parte de la Secretaría de Salud, en este caso igual, bueno, por parte de las buenas prácticas de manufactura, dado que anteriormente o hace años no existían como tal estos puntos de certificación. Únicamente existía que el rastro de aquí, que el rastro de allá, y la verdad es que pues no era como muy agradable. O sea, la verdad es que no les hubiera gustado saber de dónde venía la carne, así de simple. Yo cuando estaba chico tuve la oportunidad de visitar de manera, pues no legal, un rastro. Y la verdad es que sí estaba como muy horrible. Digo, a mí me valía, ¿no? Pues era un niño, ¿no? Pero sí estaba como muy horrible esa parte del rastro. Bueno, chicos, estamos en el último minuto. Vamos a dejarle ahorita hasta aquí, porque si no me quedo hablando a medias y me corta la inspiración. Pero, pues bueno, vamos a dejarle ahorita aquí. Le damos unos 3 minutitos, ¿sale? Y nos volvemos a conectar, por favor. Son las 7:50. Nos conectamos 7:54, por favor, ¿sale?
Usar un minutito a ver si se conecta alguien más. Listo, vamos a empezar. Ok, bueno, nos habíamos quedado en esta parte que es cómo se obtiene la carne. Hablábamos un poquito de, pues bueno, el proceso como tal, ¿no? Les contaba yo en este caso de los rastros, ajá, que les contaba que hace algunos años, varios años ya, la parte de los rastros no era como bien regulada. Entonces, por lo tanto, pues simplemente no había pues un control específico. Es decir, que pues los mataban como Dios les daba a entender. Y la verdad es que las condiciones higiénicas eran muy malas, literal eran muy, muy, muy malas. Y pues nada, simplemente esa era la carne que consumíamos, ¿no? Hace varios años. De hecho, hubo una ola, creo que fue en los 90, como a finales de los 90 más o menos,
cuando se dio una ola de enfermedades justamente por los alimentos aquí en México. Y pues se dio tanto como en el cerdo como en la res. En el pollo no, fue en el cerdo y en la res. Entonces esta como ola de enfermedades lo que hizo fue hacer como, pues obviamente que la parte del gobierno hiciera como una modificación en cuanto a las condiciones sanitarias que tenía justamente la producción de la carne para consumo. Y pues ahí fue donde se creó la parte de lo que conocemos ahora como el TIF. Ajá. Entonces la certificación, esta parte de certificación TIF vino a ser como pues un parteaguas, por así llamarlo, para una producción, pues se podría decir que sana o sanitaria, en este caso de la que es la carne. Y a partir de eso, pues bueno, toda la carne nacional, en su mayoría, la carne nacional, tiene certificaciones, bueno, la carne de consumo, en este caso la carne lo que es de matadero, ajá, es la de consumo o la de abasto. Recordamos que existen distintos tipos de, ¿cómo se le dice? Clasificaciones en cuanto a la carne, pero la carne de abasto, que es la carne que consumimos normalmente, la que vamos y compramos a la carnicería, es la que normalmente se pues mata en mataderos, ajá, en los mataderos TIF. Entonces, pues tiene, digamos que esta certificación o esta seguridad de que la puedes consumir sin ningún problema. Por otro lado, obviamente la parte de la diversificación pues de la carne ha tenido ya o hay ranchos que como tal tienen sus propios mataderos y tienen su propia forma de distribución para la carne. Hablemos de ranchos específicos. Por ejemplo, hablamos de ranchos en el norte, principalmente Sonora, donde pues digamos que los cortes de carne son muy buenos, o la carne de este tipo, de calidad premium o de calidad prime, por así llamarlo, pues son muy buenos esos cortes. Entonces, no es que digamos, pues yo productor a lo mejor de cortes de carne, voy a alimentar bien a mi res, voy a pues, darle de comer, dejarla bien bonita y la voy a mandar al matadero, ¿no? A un matadero oficial, ¿no? Un matadero público. Así no funciona. Normalmente este tipo de empresas o de ranchos, principalmente ranchos, tienen ya su propia maquinaria, ¿no? O sea, también tienen como que su propio proceso de cómo se tienen que hacer las cosas. Y en este caso, digo, ellos obviamente se encargan de la engorda, se encargan de la producción, se encargan de todo lo que tiene que ver con la crianza del animal, y ellos mismos en sus mataderos son los que se encargan de realizar el sacrificio. Ahora, ellos también tienen sus propias cámaras de refrigeración, entre muchas cosas más, donde ellos sacan, pues digamos que los cortes y las porciones específicas de carne que ellos necesitan para su comercialización. Y obviamente ellos también tienen algún certificado por parte de la Secretaría de Salud. Algún certificado higiénico de la manipulación de alimentos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general vamos a hablar de esta parte del TIF. Bien, vamos a seguir. Tenemos entonces la pregunta de qué es el rigor mortis. Digo, el rigor mortis lo mencionamos ahorita en el texto anterior, pero en sí, ¿qué es? Tenemos entonces que el rigor mortis es la rigidez cadavérica. Ajá. Es el signo reconocible de muerte, causado por cambios químicos en los músculos que generan inflexibilidad del cuerpo. Aparece unas horas después de la muerte. Dependiendo de la especie, suele tener un efecto completo a las 12 horas de la muerte. Después, los músculos se relajan. Es decir, lo ideal es que cuando se somete a matanza algún animal, se tenga que dejar reposando o descansando al menos 24 horas, de 24 a 36 horas. Lo que normalmente se acostumbra en las carnes rojas, en este caso lo que es la res,
es que se tiene que dejar descansar al menos 36 horas, ¿sale? ¿Por qué? Porque esto va a permitir que la carne se relaje o que el músculo se relaje y al momento de consumirla, pues sea una carne suave, sea una carne, en este caso, jugosa. Si nosotros, no sé, supongamos que vamos a hacer una res, digo que es demasiado, ¿no? Pero supongamos que vamos a hacer una res y la matamos a lo mejor ahorita en la mañana y la queremos cocinar al rato a las, no sé, 6 de la tarde, ¿no? No va a ser muy conveniente. ¿Por qué? Porque pues simplemente este tiempo de relajación, de rigor mortis, no ha pasado. O sea, debemos de dejar que exista un reposo para que nosotros podamos tener carne de calidad, porque si no, de lo contrario, únicamente vamos a, o sea, sí va a haber carne, pero se va a sentir dura, o se va a sentir, no sé, como muy seca, y eso es lo que pasa con este tipo de, pues sí, de carne. Ahora, yo les voy a dar, no es un tip, pero es como una explicación muy básica. Cuando nosotros consumimos cortes de carne, en este caso, regularmente los cortes de carne los conseguimos congelados. Y no es que los consigamos congelados, digamos, por el simple hecho de decir, pues lo voy a congelar y pues sabe más rico. No, no. Aquí también tiene como un doble sentido, o un doble objetivo. Obviamente, el primer objetivo es la conservación del producto, ¿no? Vamos a tener ahí conservación del producto y lo que ustedes quieran. Pero, regularmente, lo que se hace con los cortes de carne es que se lleva el proceso de matanza del animal y una vez que se lleva el proceso de matanza del animal, se deja descansar al menos 24 horas, al menos. Lo ideal es que se tiene que dejar descansar 36 horas. Una vez que se deja descansar, se somete a la parte de, del tablajero o a la parte de lo que es el despiece y la obtención de los cortes. Una vez obtenidos los cortes, hay dos opciones. Normalmente se mete a congelar, hay tres opciones de hecho. Normalmente se mete a congelar toda la pieza, en este caso si hablamos, no sé, vamos a suponer la pierna, ¿no? Se mete a congelar toda la pierna y únicamente cuando se va a porcionar, se corta congelada. Número 2, en estado natural, una vez que pasó su tiempo de rigor mortis, en su estado natural, la pieza se puede cortar, se pueden obtener cortes de carne, y una vez obtenidos esos cortes de carne, se pueden congelar. Ahora, se pueden congelar en estado fresco, es decir, nada más como que se apilan y se embolsa, o se puede congelar al vacío. Ahora, cualquiera de estas opciones, pues es buena, es correcta. Digo, obviamente la parte de vacío, pues tiene un poco más de tiempo de conservación, claro está, ¿no? Pero son correctas. ¿Cuál es el objetivo? Número 1, yo les decía que el objetivo principal es la conservación, pero también existe otro objetivo. Y este objetivo es el, ¿cómo se llamarlo? Emblandecimiento o reblandecimiento de las fibras musculares. ¿Esto a qué se debe? Recordemos que cuando nosotros sometemos un producto a congelación, se generan cristales. Al generarse estos cristales, se generan entre las fibras musculares, en este caso de lo que es la carne. Si nosotros sometemos a congelación los cortes de carne, lo que estamos haciendo es generando cristales entre las fibras musculares. Lo que va a pasar es lo siguiente: cuando nosotros sometemos a descongelación estos cortes de carne, estas fibras se van a romper con el descongelamiento de los cristales. Entonces vamos a tener carne más suave y carne jugosa por la concentración de agua que va a tener. O sea, va a haber concentración de agua por parte del estado natural de la carne y a eso súmenle todos los cristales generados
en medio de la carne, lo que está provocando humedad. Misma humedad que cuando tú llevas a cocción un corte de carne, este corte de carne va a ser muy suave, ¿sale? O sea, tiene como su chiste todo este rollo para que nosotros podamos tener un corte de carne suavecito. Regularmente, por ejemplo, los cortes de carne americanos, los que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, de Texas principalmente, pues obviamente llegan congelados a México. Y a eso súmenle el tiempo de congelación, bueno, que ya tuvieron allá, el tiempo de congelación con el que llegan aquí. Estamos hablando de que más o menos tienen un tiempo de congelación de unos 15 días, por así llamar, unos 10, 15 días aproximadamente. Y es un tiempo perfecto para que exista un reblandecimiento o emblandecimiento de las fibras musculares. Entonces, cuando se llega a descongelar y nosotros consumimos este producto, obviamente consumimos un producto muy suave y con muy buen sabor y cantidad de agua o jugosidad. ¿Sale? Entonces, esta parte del rigor mortis o la rigidez cadavérica es uno de los factores más importantes que debe tener la carne para el consumo. Si queremos consumir un producto pues suave o con buena consistencia en boca. Si no, pues simplemente pues hay que destazar y consumir, aunque no consumamos carne suave, ¿no? Bien, por otro lado tenemos esta parte, lo que yo les mencionaba hace un momento, lo que es la calidad de la carne. Nos dice que la forma en cómo se distribuye la grasa en la carne es sinónimo de su calidad, que depende de lo siguiente. Depende de lo bien alimentado que haya estado el animal, la edad que tenía cuando fue sacrificado. Esos dos factores son muy importantes, la alimentación y la edad de sacrificio. Obviamente, mientras más joven es un animal, en este caso, pues obviamente la calidad de la carne pues es mucho mejor porque tiene más suavidad, ¿no? Nos dice también que un animal con fibras musculares delgadas y grasa distribuida formando vetas de carne o marmoleado es señal de que el animal estaba joven y bien alimentado. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que mientras el marmoleo sea abundante y esté bien distribuido y por otro lado las fibras musculares sean delgadas, es muy fácil distinguir las fibras musculares delgadas. Bueno, no sé ustedes, pero cuando van a comprar carne, regularmente nosotros observamos, o bueno, yo lo hago, no sé ustedes, pero observamos, número uno, el color, ¿no? Número dos, la consistencia que tiene en cuanto a cantidad de agua, porque se ve, mientras más cantidad de agua es un poquito más brillosa la carne. Ajá. Y también hay un punto importante que nos habla aquí de lo que son las fibras musculares. Las fibras musculares nosotros las podemos diferenciar por dos características importantes. Una es el color. Ajá. El color de una fibra muscular joven es ligeramente más rosado. El color de una fibra muscular madura tiene un color más rojo, como si le pegaras como al color del vino. Ajá. Así es como se distinguen, por ejemplo, la calidad en cuanto a color, la calidad de las fibras musculares. Pero también, digamos que la fibra muscular delgada y la fibra muscular gruesa se distinguen justamente por su tamaño. Ajá. Te das cuenta de que la fibra muscular joven no se ve tan... Vamos a suponer que mis dedos son fibras musculares. Ajá. Y cuando es joven se ve una fibra pues así relajada. Cada uno de mis dedos es una fibra. Y cuando se ve joven es una fibra relajada. Cuando estamos hablando de que es una fibra muscular madura o de un animal ya grande, las fibras musculares se ven más contraídas, es decir, se ven más gruesas y se ven como más jaladas. Ajá. Entonces, eso quiere decir que existe mayor rigidez dentro del músculo y por lo tanto vamos a tener una carne un poquito pues, más dura, ¿sale? Bien, tenemos que la palatabilidad quiere decir que o asemeja la calidad de ser grato al paladar. En este caso, en la carne existen factores distintos que son los siguientes para la palatabilidad.
Vamos a tener la suavidad, que en este caso es la terneza. Vamos a tener que el sabor se va evaluando en estado de cocción, pero también tiene mucha relación con los factores post-mortem, lo que les mencionaba hace un rato. La jugosidad, que se define como la capacidad de las proteínas para retener la humedad, que también depende de las condiciones mencionadas anteriormente y que puede ser modificada, perdón, y ya me perdí. La jugosidad, que se define como la capacidad de las proteínas para retener la humedad y que también depende de las condiciones mencionadas anteriormente y que puede ser modificada con la adición de sal y polifosfatos. En este caso, que son sales derivadas que retienen agua y aumentan la jugosidad de la carne. ¿Sale? En este caso, existen lugares o existen establecimientos que utilizan justamente estos polifosfatos, que son como sales. Estas sales lo que hacen es que al momento, digamos que al momento de poner la carne a cocción, se le pone como esto, pues al final de cuentas sabe a sal, o sea, no hay como un sabor específico de estos polifosfatos. Lo que hacen es que literalmente te ayudan a que exista mayor retención de la humedad y obviamente pues la jugosidad y la terneza es aún mayor. Es por eso que cuando vas como a algún restaurante de cortes de carne, hay veces que, híjole, venden una carne de calidad que tú dices, órale, se te deshace casi en la boca, ¿no? O es muy, muy, muy suave. A veces, claro está que es dependiendo del rancho, del tipo de carne que compren, pero a eso súmenle que algunos lugares se utilizan de este tipo de sales o polifosfatos para mantener la jugosidad de la carne, ¿sale? Entonces sí es muy importante, pues digamos que conocer este punto porque son estrategias que posteriormente posteriormente tú puedes utilizar para que tengas un producto de calidad. Si conoces todas estas características, en este caso de la carne, pues bueno, puedes hacer maravillas con ello. Porque de hecho, si hablamos, por ejemplo, en el caso del cerdo, pues bueno, también tiene alto contenido en grasa intramuscular, pero también el cerdo puede ser una carne a veces dura. Si se trata de un cerdo ya pues viejo, las fibras musculares, vuelvo a repetir, son más tensas y por lo tanto tenemos una carne más dura. Pero, por ejemplo, también se le pueden adicionar sales de distinta índole. Por ejemplo, creo que, si no mal recuerdo, bueno, tengo una conocida, de hecho, esa conocida antes estudiaba conmigo gastronomía, que literal su familia se dedica a hacer pues barbacoa y se dedica a hacer carne de cerdo. Carnitas, pues, carne frita. Y me parece que ellos tienen puestos, no sé, aquí en el mercado de Texcoco y creo que Chiconcuac. Entonces, alguna vez ella nos comentaba justamente esta parte, que su familia utiliza sales justamente para hacer, número uno, para darle sabor a la carne, pero también para darle como cierta jugosidad y darle como un sabor específico a la misma. Entonces, hay también, esas son sales que dan color, o sea, son sales que dan como cierto nivel de, que se vea doradito, que se vea así como quemadito, y se ven como apetitosas, pues. Y ellos utilizan todo este tipo de polifosfatos para poder hacer que la carne justamente se vea de esa forma. Ella, bueno, era lo que nos comentaba en ese tiempo. Entonces, pues bueno, son factores importantes en la calidad, ¿no? Luego tenemos la parte de la clasificación de la carne. En la parte de clasificación, tenemos que la carne se clasifica con base en factores como lo son el contorno de la carne, la cantidad de grasa y su distribución, la textura, la firmeza del músculo y el color. Y se pueden establecer las siguientes categorías, por solo mencionar algunos. Tenemos aquí, por ejemplo, la calidad Prime, ¿sale? En este caso, la calidad Prime nos dice que es de primera, donde tiene la grasa bien distribuida entre la carne magra
y generalmente se vende para restaurantes. Tenemos la carne selecta, que es para consumo de hogares. Otra carne o otra calidad que es la carne buena, que es para el consumo de hogares, pero pues está por debajo de la selecta. La calidad estándar, que es de clasificación o esta clasificación en adelante, se aplica para productos cárnicos procesados y puestos callejeros, ¿sale? Que de hecho, no sé si ustedes han ido a comprar carne justamente aquí al mercado de San Juan, aquí a la Ciudad de México. Pero bueno, ahí tú llegas literal y lo primero que te preguntan es, pues, ¿qué calidad de carne quieres, no? Porque ellos manejan calidades. Y la verdad es que sí existe mucha calidad en cuanto al tipo de carne que venden. De hecho, hay establecimientos que te venden pura carne como Prime o carne de calidad, carne buena. Y hay lugares donde te venden calidad estándar, que es, la verdad es como barato, muy, muy barato. Y que, pues bueno, sirve para lo mismo, pero pues es como una calidad muy baja en cuanto a la carne, ¿no? Entonces, ahí mismo tú también como que te enseñas a distinguir un poquito las calidades de carne, porque van desde la limpieza, van desde la distribución de la grasa, van desde el cómo es destazado el animal, el trato al animal, no sé, la pulcritud o la higiene con la que se ven las piezas colgadas, no sé, son muchas cosas. Muchas cosas que cuando te acostumbras a comprar carne o vas a comprar carne te das cuenta, ¿sale? Entonces, bueno, así es como funciona esta parte también. Bien. Por otro lado, bueno, haciendo un pequeño paréntesis en esta parte. Aquí sí. Ok, haciendo un pequeño paréntesis en esta parte de la clasificación de la carne, estas clasificaciones son como las clasificaciones básicas, ¿sale? O sea, son las clasificaciones que nosotros conocemos como comúnmente, pero existen también otras clasificaciones, perdón, existen otras clasificaciones que han tomado como mucha importancia, mucha popularidad en los últimos años. Estamos hablando en los últimos años de al menos, no sé, al menos 5 o 6 años aproximadamente, cuando se puso como muy de moda, porque realmente fue eso, se puso de moda, el consumo de la carne Wagyu y el consumo de la carne Kobe. Obviamente, pues bueno, a grandes rasgos, yo creo que ustedes sí saben lo que es la carne Wagyu y lo que es la carne Kobe, siendo la Kobe la más importante y la que mejor calidad tiene de las dos. La Wagyu es, digamos que es como 1% por debajo de la Kobe, así de simple. Lo que tiene la carne Kobe es que tiene denominación de origen, o sea, bueno, llamándolo así como denominación de origen. Ajá, porque al final de cuentas la carne Kobe es como una parte de familia y de ramificación. Entonces vamos a suponer que, es que allá no se le llama ranchos, no me acuerdo cómo se le llama. Pero bueno, digamos que el método de crianza que tienen en cuanto a la carne Kobe, tienen como características muy exageradamente específicas. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Supongamos que ellos hicieron como su especie, ellos tienen como su especie de Kobe del animal. Esta especie lo que hace es que se va heredando como de generación en generación. No es de que, pues mira, me están vendiendo 20 cabezas de ganado y las voy a meter a la crianza para hacer Kobe. No. Ahí, al crear ellos como su propia línea, su propia especie, lo que hacen es que reproducen sus animales en base a la primera especie, en base a su primera generación, y se va teniendo como por familia. Entonces vamos a tener que la producción de Kobe de hace 15, 20 años aproximadamente es la misma producción que se va teniendo sobre la misma línea de familia de esa misma res. Entonces lo que hacen
es que, pues bueno, lo que sí no tengo bien claro es que si lo van reproduciendo genéticamente o lo van reproduciendo de manera natural con la misma especie. Pero aquí el punto es que se maneja la misma especie. No sé si de manera genética o no sé si de manera natural con la misma especie. Pero no hay cruzas de especies, ni mucho menos. Siempre se respeta como la misma. Una vez que tienen eso, ahora sí se someten como al proceso de crianza, y el proceso de crianza es exageradamente minucioso porque obviamente los tienen en calidad en una calidad de vida muy elevada. ¿Por qué? Porque pues están todo el tiempo en lugares higiénicos, son animales limpios en sí, o sea, no es que estén como en suciedad, ni mucho menos, sino son limpios, o sea, son animales que los bañan, son animales que están en lugares donde no, o se les hace aseo diariamente, se les da de comer en ciertos horarios específicos, con cantidades específicas y alimentos específicos. Por ejemplo, son animales que a lo mejor alimentan con, a lo mejor con, ¿cómo se le llama? Con cebada orgánica, con cosas de ese tipo. O sea, estamos hablando de que no se les da de comer como cualquier cosa y no se les da de comer maíz como en Estados Unidos para que únicamente engorden. No, allá se les da de comer como más cosas que aporten pues a las vedas, o en este caso al marmoleo del producto. Por solo poner un ejemplo, también se les dan semillas, o en este caso pues, nueces, se les dan avellanas, se les dan cosas de ese tipo, como también se acostumbra a darles a los cerdos para crear la pierna ibérica. Recordemos que también en la parte de la pierna ibérica, o lo que es el jamón serrano, se les da también una alimentación específica basada en algunos granos, principalmente ricos en ácidos grasos, como pueden ser nueces, como pueden ser avellanas, por así decirlo. Lo mismo pasa también con la parte de la carne Kobe, la producción de la carne Kobe, que se le da de este tipo de alimentos para que pueda generar mejor grasa intramuscular. Si se les da, es que es muy chistoso, pero es como nosotros, si se les da cantidades elevadas en este caso de carbohidratos, por ejemplo el maíz lo que hace es que a la larga pues se generan depósitos de grasa. Estos depósitos pues únicamente va a ser sebo, pero pues sebo feo. Y lo que se genera, por ejemplo, en el caso del Kobe, es que se les dan alimentos ricos en ácidos grasos. Y estos ácidos grasos generan estas vedas o esta grasa intramuscular que es buena. Ajá, estamos hablando de que esta grasa es buena porque tiene ácidos grasos pues de buena calidad. Entonces, así es como se va criando el Kobe. Ajá. Tienen como una alimentación muy específica, horarios específicos y todo. Una vez que se va a sacrificar el animal, se le hace como su certificado, porque cada animal tiene como su certificado de vida, como su acta de nacimiento, por así llamarlo. Y una vez que se va a sacrificar algún animal de carne Kobe, se le hace también su certificado de muerte o certificado de defunción, donde se le da las características, por ejemplo, al comprador, ¿no? Y se le dice, ¿sabes qué? Pues el nombre, porque hasta nombre tienen los animales, ¿no? El nombre de tu animal es tal, y es un animal de un tiempo de vida de tanto tiempo, y este animal se alimentaba de esto y del otro, y bla, bla, bla. Te dan como una descripción específica como en ese certificado, donde te están diciendo y te están asegurando y hasta te están poniendo la foto del animal cuando estaba vivo. Ajá. Te dicen, este es el animal que tú te estás comiendo ahorita y estas son las características que tiene este animal. Este es su certificado y esto autentiza o autentica, no sé cómo se diga bien, de manera correcta, la calidad de carne Kobe que tú estás consumiendo y que en realidad es un producto Kobe porque bla, 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 ¿no? Y únicamente cuando te dan tu certificado, y ese certificado es el que avala que tú te estás consumiendo tu carne Kobe, o bueno, que es el tipo de carne que tú vas a consumir. O sea, es un rollo muy enorme lo que tiene que ver con todo lo del Kobe. Ahora, hablando también del Wagyu, el Wagyu es como, ¿cómo lo podríamos llamar?
Es como la copia del Kobe. Ajá. O sea, es una carne de muy excelente calidad. O sea, excelente calidad. Porque sigue más o menos las mismas normas o los mismos regímenes alimenticios y de crianza que tiene la carne Kobe. La única diferencia es que, vuelvo a repetir, la carne Kobe obviamente es de una región de Japón específica y de una línea de vida o una línea de especie que también es muy específica, lo cual hace que la carne Kobe únicamente se produzca en esa parte del mundo y de esos animales del mundo. Entonces, en el caso del Wagyu, el Wagyu pues también tiene una especie similar al Kobe, pero no es la misma. Ajá, y como no se cría justamente en esa zona de Japón, pues no es carne Kobe, sino es carne Wagyu. Y a veces puede tener casi la misma calidad, pero bueno, el Kobe sí se distingue por ciertos puntos específicos, ¿no? Pero bueno, ya comer Wagyu pues está súper bien, ¿no? O sea, creo que, si no mal recuerdo, el kilo de carne Wagyu está pues está como en 4,000 pesos, por ahí así, como 3,500, entre 3,500 y 5,000 pesos está el kilo de carne Wagyu. Y el kilo de carne Kobe sobrepasa los 6,000 pesos. Sí, sobrepasa los 6,000 pesos. Creo que debe estar como en unos 7,500, 8,000 pesos. Por ahí así está el kilo de carne Kobe. Pues de hecho, un corte de carne Kobe pues, en un restaurante que venda o certifique el Kobe, te cuesta cerca de 2,000 o 2,500, creo, un corte de carne. Entonces, pues bueno, estamos hablando de la calidad, y la calidad pues a veces no tiene, ¿cómo se le dice?, fronteras, ¿no? Pero cabe señalar también, aquí hay un punto importante. Aquí en México, en Sonora, hay un rancho que genera, le dicen el Wagyu mexicano. Hay un rancho que está trabajando creo que desde hace 4 años, 5 años, por ahí así. El otro día lo leí. Este rancho, digamos que lo que hicieron es que literalmente, creo que se fueron a Japón, trajeron una o dos especies de Wagyu japonés, y obviamente se le hicieron como algunas modificaciones genéticas aquí en México, lo adaptaron como al entorno, al entorno de crianza, y también obviamente modificaron ciertas partes de la alimentación, haciendo ellos como su propia especie. Ajá. No recuerdo el nombre del rancho, pero ellos hicieron como igual su propia especie, y ahorita es catalogada como, pues como la mejor carne de México. Es el rancho que ahorita tiene la mejor carne de México en cuanto a calidad, porque justamente, como les decía desde el inicio, se le conoce como la carne Wagyu mexicana o el Wagyu mexicano, porque se supone que es una carne de muy alta calidad, y que ese rancho ahorita está distribuyendo a muchos restaurantes importantes de Estados Unidos. Ajá. Entonces, pues ahora sí que en México también hay buena calidad en cuanto a carne, hablando principalmente de Sonora. En Nuevo León también hay buena carne, en Monterrey, pero híjole, la calidad que maneja Sonora es totalmente distinta. La verdad es que hay muy buena calidad en cuanto a carne. Bien. Por otro lado, ¿qué hice? Bien. Por otro lado, también tenemos algunas otras calidades más básicas. En este caso tenemos la carne de empacadora. Nos dice que la carne cruda puede ser sometida a diversos procedimientos, entre los cuales se encuentra el ablandamiento, que es cuando no se deja reposar o madurar a la carne para que naturalmente se ablande, y se utilizan sustancias como las sales o las enzimas, en particular la bromelina, que se extrae de la piña, y la papaína de la papaya, que aflojan las fibras musculares. ¿Sale? Bueno, chicos, a ver, estamos terminando ya esta última sesión. Ahorita vamos a dejarle hasta aquí, hasta este punto, y pues bueno, retomamos para la siguiente semana. ¿Sale? Ahorita vamos a empezar la otra clase. Son 8:40. Vamos a darle 5 minutos y nos conectamos 8:45. ¿Sale?